Lo dijo en la primera hora. Bien, amigos, son las 6 de la mañana con 23 minutos y a esta hora quiero dar la más cordial bienvenida a Víctor Zamora, exministro de Salud de Perú, quien se conecta con nosotros vía telemática. Muy buenos días, Víctor, bienvenido a Primera Hora. Yo soy Belkis Sánchez. Muy buenos días, señorita Sánchez. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Planteamos esta entrevista y este diálogo para hablar acerca de la salud en Latinoamérica, sobre todo después de la pandemia, un fenómeno mundial que afectó sin duda alguna a escala global en muchos de los sentidos, en materia de salud pública, en materia económica, en diferentes aspectos. Pero en lo que atañe a la salud, brevemente, una mirada de lo que nos dejó esta pandemia por el COVID-19, luego ya de varios años, digamos, de haber superado este fenómeno. Bienvenido. Bueno, brevemente, Latinoamérica fue en algún momento la región más afectada por el COVID en términos de contagiados y de fallecidos. Llegamos en determinado momento a ser la tercera parte de contagiados y fallecidos del mundo. Y esto se explica por las debilidades de nuestro sistema de salud, fragmentados, segmentados, muchos de ellos muy empobrecidos, que impide que tengamos la cantidad de hospitales, trabajadores de la salud, medicamentos, etc. Las 4 lecciones que nos ha dejado la COVID-19 para América Latina es que efectivamente necesitamos más Estado para brindar más servicios, pero también un Estado más moderno. En segundo lugar, necesitamos más ciencia. América Latina no es precisamente el lugar donde se produce más conocimiento en salud. Necesitamos más ética. En muchos de nuestros países se han presentado casos incluso de vacunagate, donde autoridades se han vacunado a espaldas de sus propios pueblos. Y finalmente necesitamos más justicia social, porque los que más han fallecido han sido aquellos que viven en peores condiciones en las Américas, la región más inequitativa del mundo. Diríamos que estos aspectos que usted ha citado como lecciones que ha dejado la COVID-19, la ausencia de todos estos elementos fue la tónica en la región. Por ejemplo, ¿qué pasó en Perú? Usted fue ministro de Salud justamente durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19. Allí, ¿cómo se vivió la experiencia? ¿Qué pasó? Mire, el sistema de salud peruano es uno de los más precarios de América Latina. Durante más de 30 años ha recibido una inversión de 3.5% del Producto Bruto Interno, comparativamente con una economía muy boyante. Sus sistemas de seguridad social y de salud y de saneamiento básico han sido postergados. Solo para poner una comparación con Ecuador, ¿no? Ecuador invierte 8.5% del Producto Bruto Interno, tanto público como privado. En el caso peruano, nosotros solamente llegamos al 5%. Ecuador invierte 5.5% del Producto Bruto Interno en lo público, Perú solamente 3%. Ustedes tienen prácticamente duplican la cantidad de médicos y enfermeras para la población que tienen, comparativamente con Perú, que está muy rezagado. Entonces, los resultados en Perú fueron mucho peores que en el Ecuador, ¿no? Perú muestra unas cifras altísimas de mortalidad comparado con Ecuador, que se ubica en la tabla número 10 o 11 de cantidad de fallecidos en América Latina. Entonces, bien por Ecuador, mal por Perú en el sentido de la inversión que se requiere, pero eso no queda ahí. Ambos países todavía tienen una agenda para mejorar el desempeño de su sistema de salud, tal y como lo demuestra el documento por el cual estoy visitando Ecuador, una publicación hecha por la doctora Augusto, en que plantea una agenda de mejora de la gestión pública y la gestión sanitaria en Ecuador, que creo que es central para los próximos meses y años en este país. A día de hoy, luego de la pandemia, y a propósito, insisto, de estas lecciones que usted ha citado, nos ha dejado la COVID-19, diríamos que los países, sobre todo de la región, ¿aprendieron estas lecciones y empezaron a corregir? No todos, ni todas las lecciones. De hecho, actualmente enfrentamos incluso si hubiésemos asumido todas las lecciones, enfrentamos problemas económicos que nos impiden avanzar en la inversión en salud,
Enfrentamos problemas políticos y sociales de gran polarización que han generado inestabilidad en varios gobiernos. Muchas de las lecciones que hemos aprendido en la pandemia necesitan reflejarse en leyes, en normas, en presupuestos, y el entorno financiero, político y social lamentablemente no nos deja avanzar con la velocidad que quisiéramos. Fuera de la COVID-19, en términos generales, en materia de salud, ¿qué radiografía se hace respecto de los sistemas de salud como tal? Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, la crítica permanente ha sido, es, y esperamos que no sea, pero al menos sigue siendo, la falta de medicamentos, la falta de inversión en el área de salud, la falta de dotación de equipos, de personal médico suficiente para la atención en el ámbito de lo público. ¿Qué radiografía se hace desde afuera? Bueno, muchos de los temas que usted ha señalado son correctos y tienen un factor común, que es la debilidad en la gestión pública. Que no haya profesionales, que no haya infraestructura renovada, que no haya insumos y peor, que no haya medicamentos, no solamente se debe a la falta de recursos. De hecho, hay un informe de Ecuador que señala que no se ha gastado toda la plata que fue presupuestada justamente para estos rubros. Y si nosotros nos centramos en el tema de medicamentos y de equipos, esto empobrece, no solamente afecta a la salud de las personas que no tienen las medicinas, afecta también el prestigio del sistema. La gente, nuestros compatriotas piensan que el sistema público es de pésima calidad porque ¿para qué me voy a ir a atender con un médico si no me van a dar las medicinas? Y en tercer lugar, quizás algo que no se ve con precisión, es que la falta de medicinas o la falta de un equipo de rayos X empobrece a las personas, porque después tienen que gastar de su propio bolsillo. Y cuando en nuestros países tenemos 30, 40, hasta 50% de pobreza y pobreza extrema, usted se imaginará que gastar $1, $2 del bolsillo, eso limita también el pan o el transporte u otras necesidades. Entonces, mejorar la gestión pública y mejorar la gestión sanitaria, tal y como lo señala el libro, por ejemplo, presentado por la doctora María José Augusto, es central porque muchas de las medicinas que no se compran, muchos de los equipos que no se instalan, mucho de la infraestructura que no se desarrolla es debido a problemas de gestión, teniendo muchas veces recursos en el presupuesto. Sumado a esto, ¿qué decir del fenómeno de la corrupción? Bueno, la corrupción afecta transversalmente al Estado, a los estados en América Latina y a la salud en particular. Por ejemplo, en el caso del Perú, el sector salud, dado su altísima fragmentación, es el segundo sector más corrupto después del Ministerio de Transportes. Y en el caso ecuatoriano, yo he venido revisando, efectivamente, la fragmentación, por ejemplo, en la compra de los productos farmacéuticos, está penetrada profundamente por la corrupción. Cuando analizamos todos esos aspectos, inmediatamente, al menos a mí se me viene a la mente, cuando hablamos de esta falta de gestión en lo público, hablamos de esta falta de voluntad política de los diferentes gobiernos de turno. Allí, ¿qué llamado procede justamente a realizar a los diferentes gobiernos en los diferentes países de la región para atender un área tan sensible y tan importante como es el de la salud en los países? Bueno, le corresponde a dos niveles de gobierno, ¿no? Primero, el sector salud tiene una responsabilidad de mejorar su gestión interna. Y ahí los profesionales de la salud, especialmente los médicos, juegan un rol fundamental, ¿no? Entonces, hay una agenda interna del sector salud. Pero también el sector salud tiene límites porque es parte de un gobierno general. Si es que no es priorizada la salud por parte de los gobernantes, por encima del ministro de Salud, me estoy refiriendo al presidente de la República, me estoy refiriendo a la Asamblea Nacional, va a ser muy difícil que toda la agenda financiera, política y de reformas que el sector salud requiere caiga sobre los hombros de un ministro de Salud. Entonces, por un lado, el ministro de Salud o ministra tiene una tarea que hacer al interior. Y por otro lado, el presidente de la República y otros poderes también tienen una agenda para poder convocar
a todo el país a apoyar una agenda sanitaria para que en otro momento una pandemia de otras características o otro evento natural no nos golpee de la magnitud que nos ha golpeado en esta oportunidad. Víctor, para concluir y a manera de resumen, si se quiere, ¿cuáles serían, a su juicio, los principales aspectos a destacar para lograr un verdadero fortalecimiento de los sistemas de salud? Y esto un poco acogiendo el sentir de la población. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos interacción en nuestras plataformas a través de Facebook y YouTube, en donde la tónica es, por ejemplo, no se puede acceder a un turno médico, es frustrante, se intenta todos los días y no se logra. Este negociado, dice otro oyente, entre los directores de hospitales y las farmacéuticas y todas las irregularidades que se evidencian en el sistema de salud. Entonces, ¿cómo fortalecemos el sistema, Víctor? Bueno, el llamado general es a invertir más y mejor en salud. Más dólares para salud y más salud por cada dólar. Bajo ese eslogan, la tarea urgentísima es mejorar la gestión pública en salud y dentro de la gestión pública la gestión de salud en particular. Y dentro de esa agenda, lo que a las personas que se están comunicando contigo le preocupa más en este momento es que además de no tener turnos, no encuentran sus medicamentos. Entonces hay una agenda para modernizar en los procesos de compra, distribución y control de esos insumos en Ecuador, que en este momento gasta aproximadamente 30% de lo que se gasta en salud en Ecuador viene del bolsillo directamente de la gente. Eso es muy alto, uno debería ponerse una meta de reducirlo al 20% y pasa por que las personas, los ecuatorianos y las ecuatorianas tengan acceso a su medicamento libre de todo costo, especialmente aquellos que son los más necesarios. Correcto, atención con gratuidad y de calidad, sobre todo es lo que se aspira. Víctor, muchísimas gracias por este tiempo, por haber estado con nosotros. Muy amable. Víctor Zamora, exministro de Salud de Perú, con quien hemos dialogado acerca de la salud en Latinoamérica después de la pandemia, las lecciones que ha dejado la COVID-19 en la región y adicional a esto, el análisis de lo que ocurre con los sistemas de salud justamente o en los países de la región y los retos que tienen los diferentes gobiernos y estados para hacer frente a esta realidad. 6:36 a.m. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.